hay maras, hay asesinatos, hay extorsiones, hay violencia en la escuela también. Hay humillaciones, hay burlas, hay maltrato psicológico y físico muchas veces. Entonces esto lleva a la mayoría de papás a asustarse en cómo proteger a sus hijos de todo esto que los bombardea. Y si sabemos que casi no pasamos hoy tanto tiempo con ellos por las obligaciones de trabajo, a veces uno dirá, es imposible poder dedicar a veces tiempo, y eso todos los padres de familia lo dicen hoy más que nunca. El hecho de que llegamos cansados del trabajo o tenemos turnos largos, ¿verdad? Aquellos que trabajan de noche. Entonces el desgaste físico, psicológico, emocional es cada vez más fuerte. Entonces tenemos que partir de algo. ¿Cómo se sienten amados nuestros hijos? Porque cada hijo, cada hija tiene un tanque de amor. A mí me gusta siempre referirme a esto, ¿verdad? El tanque de amor, los sentimientos y las emociones de ese hijo que Dios diseñó para ser llenado por sus padres, porque son sus padres los que tienen que llenarlos. Cuando los hijos se sienten amados, es mucho más fácil disciplinar, porque saben que no únicamente hay disciplina y disciplina, corrección, sino que también hay amor. Por tanto, se les va a hacer más fácil disciplinar a los hijos cuando su tanque de amor está lleno, o por lo menos medio tanque. Pero cuando estos muchachos no son amados, no tienen ese cariño, ese afecto, esa seguridad, ese tanque emocional lleno, habrá muchas dificultades para poderlos educar. Y va a ser muy difícil que ellos puedan enfrentar las dificultades en su niñez, en su adolescencia y en su etapa adulta de una mejor manera. Si no, miren cuántos adultos andan por ahí heridos por la vida, con tantos traumas, con tantas situaciones que no han podido resolver con sus padres. Y fíjese que cuando ese tanque emocional está lleno en los hijos, él va a poder enfrentarse a cualquier circunstancia en la vida. Así como los automóviles, ¿verdad?, obtienen su fuerza del combustible, nuestros hijos obtienen su fuerza del amor y el tiempo y el afecto que pueden dar los padres. Y es un amor que tiene que ser un amor condicional, porque así es el amor de Dios pleno, que nos acepta, que nos perdona, que nos corrige, es verdad, pero también nos da confianza. Que no importa lo que hagamos o no hagamos, Dios siempre nos sigue amando, aunque nos corrija, aunque nos equivoquemos. Cuando somos condicionados en el amor, que muchas veces eso sucede, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo se siente usted cuando alguien lo obliga a hacer algo que no quiere? ¿Verdad que no le gusta? O cuando le piden las cosas en el trabajo de una manera grosera, usted no la va a hacer. O es una persona que a veces le dice irónicamente las cosas, usted, su conciencia le hace detectar que la otra persona no lo ama, o no le cae bien, o es una persona pesada, o una persona grotesca, posiblemente porque esa persona no tiene amor en su corazón. Porque alguien que tiene amor en su corazón y tiene a Cristo no va a actuar así. La gente que le gusta estar señalando errores y errores, criticando a otros, murmurando, hablando de los demás, chambres y tantas cosas, fíjese que es una persona que está siendo dominada por el mal espíritu, por Satanás. Porque una manera de desanimarnos espiritualmente que tiene el demonio es a través de las murmuraciones, a través del hablar cosas negativas de todo o de lo que pasa. Igual pasa con los hijos. Podemos herir a los hijos, podemos desanimarnos, podemos lastimarlos con lo que les decimos. Porque cuando no damos el amor que ellos necesitan, ellos se sienten inseguros, se sienten culpables. Mi papá no me quiere, quizás no soy el hijo que él desea, o no soy la hija que mi mamá quiere, me siento mal, ¿en qué habré fallado para que ella no me quiera? ¿En qué me habré equivocado para que mi papá no me acepte? ¿Y por qué acepta a mi hermano?
Usted sabe que las cosas que más cuesta perdonar, hay 3 cosas que más cuesta perdonar según algunos especialistas en la materia del perdón: la infidelidad, el abuso sexual y las comparaciones que hacen los padres a los hijos. Eso les puede lastimar mucho. Se vuelven resentidos, a veces tienen miedo, ¿verdad?, de fallar o equivocarse por complacer a papá o mamá. ¿Cuánto adulto les cuesta tomar decisiones? O andan tristes y desilusionados por la vida, o por no cumplir las expectativas de sus padres o sus madres. Y a veces esos adultos se sienten solos, se sienten vacíos. ¿Cuánto testimonio a veces escuchamos en estos medios de comunicación de adultos que no se han sentido amados por sus papás? Hay muchos que andan por ahí. O testimonios de mujeres que no se han sentido amadas también por su familia. Entonces, a veces, sin darnos cuenta, como padres podemos herir a nuestros hijos. Por eso usted dirá, ¿y cómo los podemos curar? Para que un niño se sienta amado, su corazón vaya sanando poco a poco, paso a paso, tiene que sentir el amor de sus padres. Y tenemos que aprender su propio lenguaje de amor. Yo quiero regalarles 5 lenguajes para los hijos. Primero, el lenguaje del contacto físico. Todos los niños, mire, necesitan que los toquen, que les hagan un aprecio, un cariño. Los niños siempre, si se da cuenta, lo están tocando, ¿verdad? Están abrazando. Y bueno, los que trabajan en la educación, a mí me toca trabajar en una escuela, y yo observo que muchos niños que a veces lamentablemente pues no tiene papá o mamá, son los primeros que le iban a abrazar a uno, porque necesitan el contacto físico, necesitan el apapacho, y muchas veces no lo reciben. Ahí andan queriendo, ¿verdad?, abrazar a la mamá o besar al papá. Necesitan mucho contacto, pero a veces no lo demuestran. ¿Por qué no les toca alguna vez, cuando están así en la iglesia, los abraza, les toca la espalda? ¿Por qué no lee un cuento con ellos cuando son pequeños? O tomarlos de la mano, o peinar. Cosas que va a recordar, ¿verdad? Mi mamá, recuerdo que ella me peinaba, ¿verdad?, por las mañanas cuando iba a la escuela, y lo hacía con un gran cariño, con un gran amor. No le jalaba, ¿verdad?, y le lastimaba, sino que lo hacía con amor, el contacto. Fíjese que el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, Jesucristo es un hombre que se deja abrazar por los niños. En Marcos 10, 13, 16, dice: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tomando a los brazos, a los niños los ponía en sus manos y los bendecía. Jesús era un hombre emocionalmente libre para expresar su amor. Posiblemente fue muy amado también por María y José. Él no rechazaba a los niños, los amaba. Muchos padres, es verdad, son expresivos. No quiero generalizar que todos los padres no son cariñosos, pero a otros les cuesta mucho. Y muchas veces por esos vacíos que tuvieron en su vida, por la falta de contacto que sus padres no les dieron en su niñez o en su adolescencia, que es donde más debe haber ese contacto. No permitamos que nuestros hijos busquen llenar, como dicen, esos tanques fuera. Sobre todo las niñas, mire, hay que tener mucho cuidado. Tanto embarazo de niñas adolescentes en el país. ¿Qué refleja eso? Niñas vacías, sin amor, sin contacto físico. Usted como padre debe sentirse libre para tocar a sus hijos. E hijas, sin morbo, con amor, con respeto. Y una manera de sanarlos es a través del contacto. A través del contacto usted puede descubrir si su hijo le guarda resentimiento o no, si se aleja o no de usted. Porque si se aleja de usted cuando usted lo quiere abrazar o lo rechaza, posiblemente hay algo en él o en ella que le está doliendo. Algo que posiblemente usted hizo y no se acuerda. Porque a veces los padres lastiman o no se dan cuenta por todos los problemas que tienen y responsabilidades. Y a veces ni cuenta se preguntan, bueno, ¿y por qué mi hija es así? ¿Por qué actúa así mi hijo? Y posiblemente lo hemos herido. Entonces el contacto físico nos ayuda a determinar y también a sanar. Mire, un abrazo cuando hay una crisis, cuando hay un problema,
cuando hay dudas ahí, ¿verdad? Que está angustiado por alguna situación, el adolescente o el joven, un abrazo que le dé el padre, eso es un bálsamo de sanidad. Es un bálsamo. Que venga su padre, hijo, ánimo, yo estoy contigo, te quiero, y lo abrace. O mira, hija, todo va a pasar, mi amor. Venga, deme un abrazo. Posiblemente las lágrimas salgan de ese hijo, de esa hija, porque ¿desde cuándo no le da un abrazo? O le dice que lo quiere. Entonces, por eso el contacto va al mismo momento que el segundo paso. El segundo paso son las palabras. Y las palabras, aunque se digan rápido, no se olvidan tan fácilmente, hermano. Aunque se digan rápido, las palabras no se olvidan. Porque yo le aseguro que cuando alguien a usted, en el trabajo, o donde usted labore, en algún lugar, usted se va a dar cuenta que a veces no se le olvida lo que le dijo a la otra persona, ¿verdad? Es que tengo presente, ¿verdad? Cuando me dijeron esto y lo otro y lo otro. Entonces, claro, la mente humana tiene esa capacidad de no olvidar. Quedan archivadas en nuestra memoria por siempre. Pero las palabras que deben de quedar más marcadas en la memoria de un ser humano son las de los papás, porque ellos son sus héroes. Y si les decimos palabras de aliento, tú puedes, tú podrás, tú saldrás adelante, confía en Dios, Dios está contigo, no te va a dejar solo, vaya donde tú vayas, Él estará contigo. Eso es lo que le dijo a Moisés el Señor, yo estaré contigo. Entonces las palabras, mire, importantes de los padres hacia los hijos, ese elogio, le estamos comunicando a su hijo que se preocupa por él. Hijo, para mí eres importante, te amo. Todas esas cosas importantes, esas palabras de aliento. Pero si solo decimos palabras hirientes, eres un haragán, eres un inútil, eres un torpe, eres un estúpido, o palabras más groseras, ¿qué le estamos comunicando? Que no lo amamos, que no es importante para nosotros. Me decepcionas, ¿verdad? No llena mis expectativas como hija o como hijo, me avergüenzo de ti, no te amo, no te acepto como eres. Eso es lo que él siente. Y hay muchos por ahí que andan sintiéndose aún así por las palabras que sus padres les dijeron y no lo pueden superar. Bien lo decía el libro de Proverbios 18:21, ¿verdad? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. A veces nos sentimos frustrados, hermanos, ante las conductas quizás de los hijos, pero ellos van a aprender a través de nosotros y de nuestro lenguaje y gestos a manejar los problemas. Yo le invito a que no se sienta frustrado cuando venga una situación con sus hijos. Respire profundamente. Mire, a veces no sabemos canalizar el enojo o la cólera y explotamos. Uno tiene que aprender a conocer sus emociones. La inteligencia emocional habla mucho de esto, de que las emociones trabajen para mí, no que ellas me controlen a mí. Pero hay gente que no puede controlar sus emociones. Y claro, por eso explota, porque no se conoce. Sus emociones lo manejan inmediatamente. Y por eso, en algún momento de frustración, claro, de cólera, tenemos derecho a enojarnos. Si no, Dios no hubiera creado esa emoción. Y Dios no hace cosas malas. Todo lo ha hecho bueno. Entonces las emociones son buenas. Y tenemos derecho a enojarnos. Hasta Jesús se enojó. Entonces tenemos derecho a enojarnos, pero no tenemos derecho a pisotear la autoestima de los hijos o de las personas con quien vivimos. Que los niños no terminen su comida, que malgastan el dinero, que alguien se le atravesó en el vehículo, que llegó tarde al trabajo, o que no quiere hacer la tarea, o que se quebró el vaso, o que ensució el piso. Quizás no actuará como usted quería, se equivocó, falló, pero ¿cuántas veces usted se ha equivocado? A veces hay muchos padres perfeccionistas que le exigen a sus hijos lo que ellos no pueden cumplir, y eso no puede ser. Usted no le puede exigir a su hijo algo que usted no puede lograr. Y si usted no puede controlar sus emociones, siendo un adulto, siendo alguien maduro, ¿cómo le exige a un niño o a un adolescente que las maneje si es alguien inmaduro? Quien debe de dar el ejemplo de manejar y canalizar su emoción, su temperamento y carácter es usted.
que salió mal en las notas. Bueno, dialogue con él, pregúntele qué está pasando, por qué andas mal. Posiblemente hay algo que él necesita, un refuerzo académico, un apoyo, algo que él pueda ver que le está frustrando, pero que su papá se preocupa y quiere lo mejor para su hijo. A veces nos sentimos irritados y decepcionados, o reaccionamos impacientemente, hermanos. Pero a veces tenemos que ser cuidadosos, o aquellos que quizás le ponen la ley del hielo y no les hablan a los hijos, también ese es otro maltrato. No hablarles, ¿verdad? Y la hija, mamá, mira, papá, y no les habla. Y pasan quizás una semana. Yo creo que también tenemos que ser conscientes que eso no ayuda en la comunicación con los hijos. Si usted está molesta y enojada, expréselo, háblelo con otra persona, no se lo trague. Que sus hijos no vengan a pagar, como dice, los platos rotos de las cosas que usted no puede superar. A veces a los adultos nos cuesta reconocer esa frustración, ese enojo, que es saludable, es verdad, pero sin herir a nadie. Dice por ahí San Pablo, airaos, pero no pequéis. O sea, Pablo dice, enójense, pero sin pecar, y que el enojo no les dure antes de que termine este día. Entonces, podemos enojarnos, pero tenemos que darnos un tiempo. No le vamos a pasar la ley del hielo todo un mes al hijo o a la hija. Esa sería mucha irresponsabilidad y va a hacer que su hijo se le hiera más su corazón y su espíritu se cierre para con usted. La palabra de Dios nos exhorta a no desesperarnos y a no frustrarnos tan rápido. Mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 18. El que habla sin reflexionar hiere como espada, mas la lengua de los sabios sana las heridas. Tenemos que aprender a ser sabios y se requiere tener control, hermanos, paciencia, respiración, ¿verdad? Respire profundamente, trate de canalizar ese enojo. Usted podrá lograrlo con ayuda de Dios. Dios puede cambiar ese sentimiento de enojo por algo diferente. Hay que reflexionar sobre nuestra conducta y nuestro mal comportamiento y dejar esos comentarios destructivos que tanto dañan el alma de los hijos. Mire, dañando su autoestima y amor por sí mismo, va a hacer que él se aleje más de usted y se aleje más de Dios. Porque usted es el que está en el camino de Dios, ¿verdad? Usted es el que está perseverando. Entonces, usted tiene que demostrar ese control, ese amor por usted misma, por usted mismo. A veces es tremendo en los retiros de jóvenes tener que convencer a los jóvenes de que sus papás los quieren. Y a veces son los padres los que tendrían que reflexionar en cómo están amando. Entonces vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con la segunda parte de este programa. Así estamos de regreso y estamos compartiendo en tu programa El Corazón de la Familia. En esta oportunidad el tema, cómo curar el alma de los hijos. Y hemos hablado de dos aspectos importantes que nos pueden ayudar a curar el alma de los hijos. Y qué importante es, ¿verdad? El contacto físico, decíamos, y las palabras, ¿verdad? Yo creo que hay que ser más expresivo con nuestras emociones. Tenemos que sacarlas, tenemos que descubrirlas, porque a veces las tenemos pero no las utilizamos. Y estábamos hablando un poco que es importante reflexionar sobre nuestra conducta y nuestro mal comportamiento, qué tipo de comentarios hacemos, porque cuando dañamos la autoestima y el amor por sí mismo que tienen nuestros hijos e hijas, ellos van a alejarse más de nosotros y de Dios. Es importante que le dediquemos otro paso más, tiempo, un tiempo de calidad. Por lo menos sabemos que todos trabajan y que claro, hay que trabajar, hay que esforzarse para llevar el alimento, pero 30 minutos al día yo creo que
podría ser algo fabuloso si se pudieran sacar, ¿verdad?, el tiempo que usted tiene en su casa o de sus labores para dedicárselos a sus hijos, viéndolos a los ojos, platicando con ellos. Muchos de los comportamientos negativos de los muchachos es porque en el fondo desean llamar nuestra atención, para ver si nosotros les hacemos caso. Muchas veces los papás se desesperan porque los niños andan ahí, pero en el fondo lo que quieren es tiempo. Un tiempo que se les dedica con gusto, no con amargura, no con, estoy cansado, me merezco descanso, no. Un tiempo que no sea la fuerza, con apatía, sino un tiempo de calidad. Porque mire, ellos tampoco son tontos, y los adultos, adolescentes y los jóvenes tampoco lo son. Ellos saben cuando su padre o su madre le dedican tiempo con gusto y cuando no. El saberlos escuchar, el no hablar tanto, ¿verdad?, sermonear, y tratar de escuchar con una mentalidad abierta, escuchar las cosas que están viviendo hoy, porque las cosas que están viviendo hoy no son como las que usted vivió hace 30, 40 años, no son las mismas. Pues hay que escucharlo, escuchar también hasta que él haya terminado de hablar, porque a veces ni los dejamos hablar y bueno, ya hablé contigo, ya le dediqué tiempo, y solo habló usted y nunca los escuchó. Es un problema que a veces se da. Estar atento a lo que nos dicen, fíjense en sus sentimientos, respete todas esas pautas. Yo creo que es parte del respeto que los hijos se merecen también, porque a veces el padre, la madre exige el respeto de sus hijos, pero también ellos merecen respeto, que haya esa conversación de calidad. Eso es algo importante para ir sanando también cuando hay una mala comunicación con las hijas o los hijos. El escucharlos un poco, aunque quizás no digan 4 palabras o 3 palabras, pero poco a poco dirá más palabras. Poco a poco irá abriendo su corazón. Al principio muchos padres se desaniman y dicen, no, si no quiere hablar, es lo mismo de siempre. Inténtelo muchas veces hasta que logre ganarse la confianza, porque la confianza solo se logra conociendo a la otra persona. Pero y si no conocemos el corazón de nuestro hijo, si no sabemos cuáles son sus temores, sus ilusiones, sus sueños, lo que piensan, lo que sienten, no los vamos a conocer. Y la vida pasa tan rápido, hermanos, que cuando venimos a sentir, ellos ya no están y nunca los conocimos. ¿Qué le gustaba? ¿Qué soñaba? ¿Qué quería hacer? Por eso tenemos que tener ese servicio hacia ellos también, y ser un padre con vocación de pastor, de servicio. No es una esclavitud. Usted no tiene que sentirse un esclavo. Soy un esclavo de mis hijos, ¿verdad? Me mato trabajando, soy un esclavo. Jesús no vino de mala gana a servirnos, hermano. ¿Acaso dijo, miren todo lo que estoy haciendo por ustedes? Desconsiderados, no agradecen nada. Jesús dijo eso. Jesús no se quejó, hermanos. Él nos sirvió de mala gana. Lo hizo con amor. Y ese es un don que debemos de pedir siempre a Dios. Aunque nos sintamos agotados y cansados, no hacer las cosas de mala gana en el hogar. Y eso es para todos, hermano. Porque en algún momento podemos sentirnos así. Pero si los padres sirven con un espíritu de resentimiento, de amargura, si solo se preocupan por satisfacer las necesidades materiales, aquí yo pongo el dinero, yo aquí pago las cosas, ¿verdad? Entonces se acabó mi trabajo. Está muy equivocado. Porque a nivel emocional y espiritual, su hijo va a sufrir mucho. Va a sufrir. Pues no verá a su papá y a su mamá nunca feliz. Y siempre lo va a recordar, mi mamá era bien amargada. Y papá siempre andaba enojado. Siempre se andaba quejando de todo. Nos miraba como una obligación. Y no va a sentir ese amor. Entonces, ¿para qué me trajo la vida, pues? Fue un accidente. Fue un error. Quizás quiso varones o quiso niñas. Y se empieza a hacer muchas preguntas la persona porque nunca sintió el amor de sus padres. Eso todo lo hago por ti, tú no me valoras. Son chantajes
que a veces los padres hacen con los hijos. Usted no puede chantajear a sus hijos. Son un regalo de Dios. Y aunque haya un poco de sacrificio, es importante actuar con un servicio desinteresado. No decir, es que tú no cambias, por más que me sacrifique y haga esto, ¿de qué me sirve matarme todo el día si tú no cambias? Es un amor condicionado. Lo está condicionando. Si Jesús hubiera dicho eso en la cruz, hermano, no hubiéramos tenido la salvación, ¿verdad? Pero no fue así. Entonces los padres deben de entender de que el servicio se da con amor y deberían de detenerse de vez en cuando a revisar sus actitudes para estar seguros de sus actos de servicio, cómo lo están haciendo, con amor o obligados. Pregúntele a sus hijos, ellos son sus mejores jueces. Hijo, hija, estoy bien, estoy mal, mira, te estoy tratando bien, actúo bien. ¿Qué te gustaría que mejorara? ¿Qué te gustaría que cambiara? En las empresas se hace eso, ¿verdad, hermano? Detectar el FODA, ¿verdad? La fortaleza, las debilidades, todas las cosas. ¿Y por qué no hacemos un FODA de nuestra familia? Ver cuáles son nuestras fortalezas, lo que nos hace falta, nuestras debilidades, qué podemos mejorar. La empresa del hogar no le damos la importancia que una empresa, a veces que nos produce económicamente algo. Claro, ¿verdad? Los hijos dicen solo son gastos. Qué útiles, qué comida, qué ropa, qué esto. Ay, no. Viven quejándose. Entonces el hijo siente eso. No siente que su papá llega feliz. Aquí estoy, vengan a abrazarme, ya vine. Los amo. ¿Cómo la han pasado ahora? ¿Qué tal están todos? Una alegría, ¿verdad? Que cuando llega la mamá o el papá, llega con esa alegría, aún a pesar que quizás tuvo problemas en el trabajo. Se peleó con el jefe. Tuvo problemas con el que vendía enfrente de usted, ¿verdad? En el mercado, o no le fue muy bien, no vendió nada y viene frustrado. Los hijos saben detectar cuando los papás llegan así. Ellos no son ningunos tontos. Claro, ellos no nos van a preguntar, pero se fijan. Entonces sabemos, hermanos, que no es fácil. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser mejores. Que los hijos sean adultos maduros y capaces de dar amor, el día de mañana va a depender mucho de nosotros. Que sean hombres y mujeres de paz y de perdón, sensibles al dolor, al sufrimiento de la humanidad, va a depender de nosotros. Llenar nuestro tanque de amor para podérselo llenar a ellos. Yo le voy a invitar a que hagamos una oración para que le pidamos a Dios eso, hermanos. Dios es bueno, Dios es bondadoso con nosotros, nunca nos abandona, pero a veces no le pedimos como que deberíamos de pedirle. Señor, cámbiame a mí, cambia mi forma de ser, a veces difícil. Dios conoce su historia mejor que nadie, hermano. Él conoce su pasado, su vida, todo lo que ha sufrido o lo que está pasando. Pero Él necesita también que usted sea un padre y una madre según su voluntad. Padre amado, gracias te damos hoy, Señor, por tu amor incondicional. Por ese amor, Padre, que nos diste muriendo en la cruz. Y moriste no solo por los pecados de la humanidad, Señor, sino moriste para darnos la vida y la vida eterna. Sana, Jesús, las profundas heridas emocionales de todos los padres que nos escuchan y también los hijos que posiblemente también estén escuchando este programa. Sus recuerdos dolorosos, Señor, te rogamos que sanes todo lo herido, todo lo roto que hay en ellos. Libera a los padres de toda esa fuerza negativa que Satanás quiere poner en sus almas, que los ha mantenido en esclavitud, Padre, que los ha apartado de vivir una vida armoniosa como padres e hijos. A lo mejor, Padre, los han lastimado sus padres, les llamaron por apodos, con insultos, y quizás les lastimaron, Padre, sus sentimientos.
Sana esos sentimientos, Jesús. Llévate los sentimientos de fracaso, de vergüenza, de decepción, de culpabilidad, de timidez. Ayúdales a amarse a sí mismos, Señor. Que esta tarde puedan aceptar tu perdón, que puedan aceptar esa gratuidad, Padre, que puedan perdonarse a sí mismos para perdonar a sus hijos. Jesús, llena los vacíos de sus vidas, dales el amor y la seguridad que pueden no haber recibido en sus vidas de sus padres. Sana a estos hombres y estas mujeres, Señor. Dales confianza, dales energías para que sigan adelante, que no se rindan. Cuando venga una frustración, Padre, que confíen en ti, que les enseñen a sus hijos que en los momentos de crisis puedan depositar en ti esa confianza, que se puedan ver como tú los ves, Señor, especiales, dignos, amados y perdonados, para que ellos, Señor, lleguen a ser la persona que tú quieres que sean, los padres y las madres que tú quieres que sean, Señor Jesús. Gracias, Señor, por ese amor que llena todos nuestros vacíos. Todo te lo pedimos sabiendo que tú nos vas a ayudar, Señor, de que tú siempre estás con nosotros. En el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.